Tengo 80 años, y si me hubieras conocido hace apenas un año, habrías conocido a un hombre muy diferente. Un hombre que, en la fiesta de cumpleaños de su propio nieto, lo miró a los ojos y no pudo recordar su nombre. Imagina la escena por un instante. La casa llena de risas, el aroma del pastel recién horneado, los globos de colores flotando en el aire. Y en medio de toda esa alegría, un abuelo que, al intentar ayudar a su nieto a abrir un regalo, se queda con la palabra suspendida en los labios, con la mente completamente en blanco. Sentí un vacío helado en el pecho, una punzada de vergüenza y un miedo tan profundo que me paralizó. Mi hija me observó desde el otro lado de la habitación, y en su mirada vi algo que jamás podré olvidar, una mezcla de compasión y una preocupación que le rompía el corazón. Ese preciso instante fue mi punto de quiebre. Fue la primera vez que admití, no solo ante mi familia, sino ante mí mismo, que mi memoria se estaba desvaneciendo. Ya no se trataba de los despistes comunes, como no saber dónde había dejado las llaves del coche o confundir el martes con el miércoles. Era algo mucho más siniestro, una sombra que se apoderaba de mi vida. Me llegué a perder volviendo a casa desde la panadería de la esquina, un trayecto que había hecho miles de veces. Olvidaba conversaciones enteras minutos después de haberlas tenido. En una ocasión, dejé la hornilla de la cocina encendida durante horas, un descuido que podría haber terminado en tragedia. Sentía, de una manera muy real, que estaba siendo borrado de mi propia existencia, que los recuerdos que definían quién era se estaban convirtiendo en humo. Probé todo lo que se te pueda ocurrir, suplementos carísimos, ejercicios de agilidad mental que me frustraban, remedios caseros que me recomendaban con buena intención. Pero nada parecía penetrar la niebla cada vez más densa que se instalaba en mi cabeza. Hasta que un día, de la forma más inesperada, todo dio un giro de 180 grados. Y lo más asombroso es que esa transformación comenzó con algo tan elemental como una cucharada diaria de un aceite que nuestras abuelas y bisabuelas consideraban un tesoro para fortalecer el cuerpo y, sobre todo, la mente. Un remedio ancestral que, con el paso del tiempo, fue arrinconado en el desván de nuestra memoria colectiva, de la misma manera que mis propios recuerdos estaban siendo arrinconados por mi cerebro. Hoy, quiero compartir contigo mi historia. Quiero revelarte cuál es ese aceite, cómo llegó a mi vida, por qué decidí darle una oportunidad y, lo que es aún más importante, qué dice la ciencia sobre su increíble potencial para mejorar la memoria, la concentración y la claridad mental, especialmente en personas de edad avanzada como tú y como yo. Así que te pido que te quedes conmigo hasta el final de este video, porque te aseguro que la información que estás a punto de descubrir puede ser el faro de esperanza. Y antes de sumergirnos en esta historia, si sientes que este mensaje puede ser importante, te agradecería enormemente que le dieras un me gusta a este video y te suscribieras al canal. Tu apoyo me permite seguir creando contenido como este y ayuda a que esta información llegue a más personas que podrían necesitarla desesperadamente. Ahora sí, acompáñame en este viaje. Mi batalla silenciosa contra el olvido había comenzado de una forma tan sutil que, al principio, ni siquiera le di importancia. Eran pequeños fallos, detalles que antes recordaba sin el más mínimo esfuerzo y que de repente se me escapaban entre los dedos como arena fina. Al principio eran cosas triviales. Entraba en una habitación y, al llegar, no tenía ni la más remota idea de a qué había ido. Abría la nevera y me quedaba mirando su interior, perplejo. Me levantaba por la mañana y me costaba un mundo recordar en qué día de la semana estábamos o qué planes tenía para esa jornada. Luego, el problema se extendió a las palabras. Estaba en medio de una frase y, de golpe, un término tan simple como tenedor se negaba a aparecer en mi mente. Quería decir silla, y lo único que me salía era esa cosa para sentarse. Mis nietos, con su infinita dulzura, me miraban con una mezcla de cariño y preocupación. Soltaba una risa forzada, disimular. Hacía una broma, pero por dentro el miedo crecía como una mala hierba.
Recuerdo con una claridad dolorosa una tarde en particular. Fui al supermercado de siempre, el mismo al que había ido durante 40 años. Pero ese día, al salir por la puerta después de pagar, me quedé inmóvil en la acera. No sabía hacia dónde tenía que caminar. Miraba las calles, los edificios, las tiendas. Todo me parecía ajeno. Sentí un nudo en la garganta y el corazón me martilleaba en el pecho. Me costó varios minutos de pánico y confusión poder orientarme y recordar el camino de vuelta a casa. Cuando por fin llegué, mi hija notó inmediatamente que estaba pálido y tembloroso. Le conté lo que me había pasado, intentando restarle importancia, pero no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. Me abrazó con fuerza y me dijo: «Papá, tenemos que hacer algo. Esto ya no es normal». A partir de ese día, la dinámica familiar cambió. Se instaló una vigilancia sutil pero constante sobre mí. Mi nieto mayor se ofreció amablemente a ayudarme a gestionar mis cuentas bancarias. Mi hija empezó a acompañarme a hacer la compra. Mi yerno, cada vez que venía de visita, revisaba discretamente que todos los electrodomésticos estuvieran apagados antes de irse. Agradecía su preocupación, pero cada uno de esos gestos era una pequeña herida en mi orgullo. Me hacía sentir como un niño, como si ya no fueran capaces de confiar en mí para las tareas más básicas. El simple acto de salir de casa comenzó a generarme ansiedad. Me aterraba la idea de perderme de nuevo. Cocinar, una de mis grandes pasiones, se convirtió en una actividad de riesgo. Conversar con mis amigos de toda la vida se volvió un suplicio. Empezaba frases que no sabía cómo terminar, o repetía las mismas anécdotas una y otra vez, sin darme cuenta de que ya las había contado 5 minutos antes. Mi autonomía, mi sensación de seguridad y mi confianza en mí mismo se estaban desmoronando pieza por pieza. Y cuanto más consciente era de mis fallos, mayor era el pánico a lo que podría venir después. En ese punto, estaba convencido de que esto era el principio de un declive inevitable. Pero lo que no sabía era que el destino me tenía preparada una sorpresa, un giro inesperado en mi historia. Y todo gracias a ese aceite del que nadie me había hablado en décadas: el temor al Alzheimer y el diagnóstico médico. Tras el aterrador episodio del supermercado y la creciente angustia en los ojos de mi familia, supe que no podía seguir ignorando la situación. Fue mi hija quien insistió con firmeza y cariño: «Papá, vamos al médico. Solo para estar seguros, para descartar cualquier cosa grave». Y así, una mañana, con el pecho encogido y las manos sudorosas, entré por primera vez en la consulta de un neurólogo especializado en trastornos de la memoria. Recuerdo la sala de espera como si fuera ayer. Estaba llena de personas mayores, como yo. Algunos venían con sus hijos, otros estaban solos, pero todos compartíamos la misma expresión en el rostro. Una mezcla de Cuando llegó mi incertidumbre, turno, resignación, el doctor fue amable y miedo, pero su enfoque fue directo y metódico. Me hizo una batería de preguntas sobre mi edad, mis hábitos de vida, mis antecedentes familiares. Y luego llegaron las pruebas. Y creedme, jamás pensé que responder a preguntas aparentemente sencillas pudiera resultar tan increíblemente difícil. Me pidió que memorizara 3 palabras: manzana, silla, reloj. Al principio, sonreí. Parecía Pero un juego de pasados niños. Unos minutos, me preguntó cuáles eran. Mi mente se quedó en blanco. No pude recordar ni una sola de ellas. Luego me pidió que dibujara la esfera de un reloj y marcara una hora específica. Mi mano temblaba al intentar trazar el círculo, y al momento de colocar los números, todo se volvió un caos confuso en mi cabeza. Las preguntas continuaron. ¿En qué día estamos? ¿Cómo se llama el presidente del gobierno? ¿En qué ciudad nos encontramos? Algunas las respondí, otras simplemente no pude. Al terminar, el doctor me miró con seriedad, eligiendo sus palabras con cuidado para no alarmarme en exceso. Su diagnóstico fue deterioro cognitivo leve. Me explicó que era una fase intermedia, que aún no era Alzheimer, pero que era una señal de advertencia que no debía tomarse con este diagnóstico. Con el tiempo,
empeoraban y avanzaban hacia una demencia más severa. Sentí que las piernas me flaqueaban. La palabra Alzheimer quedó flotando en el aire de la consulta, como un fantasma que amenazaba con acercarse cada día más. Me recetó una serie de medicamentos, suplementos para la memoria, potentes antioxidantes, y me dio una lista de recomendaciones. Me instó a mantenerme mentalmente activo, a leer, a hacer crucigramas, a caminar a diario. Durante las semanas siguientes seguí sus instrucciones al pie de la letra. Tomaba la medicación con una disciplina militar, me forzaba a hacer ejercicios de memoria en una aplicación del móvil, intentaba leer el periódico aunque me costara un esfuerzo titánico concentrarme en un solo párrafo. Pero, si he de ser completamente sincero, no noté grandes cambios. Quizás algunas mañanas me sentía un poco más despejado, pero los olvidos seguían ahí. La confusión persistía, y lo peor de todo era el miedo constante. El miedo a despertar un día y no reconocer mi propia casa, o, peor aún, no reconocer los rostros de las personas que más amaba en el mundo. Sentía que estaba librando una batalla perdida contra un enemigo invisible e invencible. Y aunque mantenía la sonrisa de cara al exterior, hasta por dentro, por una bendita casualidad, poco a poco. algo completamente inesperado se cruzó en mi camino. Un descubrimiento que estaba a punto de cambiarlo todo. Las recomendaciones tradicionales que no me funcionaron. Después de la visita al neurólogo, me propuse hacer todo lo que estuviera en mi mano para frenar aquello. No quería que mi familia me viera consumirme. No quería convertirme en una carga para ellos. Así que empecé por lo más básico. La alimentación. El doctor me había recomendado una dieta más saludable. Más frutas, más verduras, menos azúcar y menos alimentos procesados. Me dijeron que los arándanos eran fantásticos para la memoria, así que cada mañana me comía un tazón de ellos. Que el pescado azul era rico en omega 3, así que empecé a comer salmón 2 veces por semana, a pesar de que nunca me había gustado demasiado. También me recetaron un arsenal de suplementos. Mi mesa de desayuno parecía el mostrador de una farmacia. Ginkgo biloba, extracto de ginseng, fosfatidilcerina. Cada mañana tragaba una pastilla tras otra, con la esperanza de que alguna de ellas, por lo menos una, hiciera algún efecto. Me entregué también a los ejercicios mentales. Hacía sudokus, crucigramas, sopas de letras. Me descargué varias aplicaciones de entrenamiento cerebral y pasaba un buen rato cada día frente a la pantalla del teléfono, repitiendo secuencias de colores y sonidos en juegos de memoria visual y auditiva. Al principio, todo aquello me hacía sentir productivo, como si estuviera plantando cara activamente a la enfermedad. Pero la cruda realidad se impuso con el paso de las semanas. Los olvidos no desaparecían. Seguía entrando en la cocina sin saber a qué iba. Seguía perdiendo mis gafas, las llaves, el mando de la televisión. Cada día era una pequeña derrota, y cada noche me acostaba con la amarga sensación de estar perdiendo la guerra. Recuerdo una tarde en la que me senté a la mesa del comedor, con todos los botes de suplementos delante de mí, y me pregunté en voz alta, ¿de verdad algo de todo esto está sirviendo para algo? Me miré las manos, que no paraban de temblar. Sentí un nudo en el estómago y, por primera vez, me invadió una tristeza profundísima, una mezcla de frustración, impotencia y resignación. Quizás es simplemente esto, pensé. Quizás este es el principio del fin y no hay vuelta atrás. Miraba fotos antiguas de mis nietos, cuando eran pequeños, y recordaba con nostalgia los días en que mi mente era un archivo perfectamente ordenado. Cuando podía leer un libro y recordar cada detalle, cuando podía mantener una conversación durante horas sin perder el hilo. Y ahora sentía que cada día me alejaba un poco más de esa versión de mí mismo. A veces me levantaba por la noche, me miraba al espejo y apenas me reconocía. ¿A dónde se ha ido el hombre que yo era?, me preguntaba en silencio. Y justo cuando estaba a punto de tirar la toalla, de rendirme por completo, ocurrió algo que nunca habría podido imaginar. El día que descubrí el aceite olvidado.
Era una tarde cualquiera, de esas en las que el tiempo parece detenerse y los pensamientos dan vueltas en la cabeza sin encontrar salida. Estaba sentado en mi banco de siempre, en el parque del barrio, observando a los niños jugar. Y entonces me encontré con un viejo amigo, Antonio, un vecino de toda la vida. Hacía meses que no lo veía, y me sorprendió lo increíblemente bien que se le veía. Tenía 82 años, como yo, pero caminaba con paso firme. Su conversación era fluida y su memoria parecía tan afilada como una navaja recién afilada. Charlamos un rato de los viejos tiempos, de los amigos que ya no estaban, de la vida. En un momento dado, casi sin darme cuenta, le confesé lo que me estaba ocurriendo. Le hablé de mis despistes, de las visitas al médico, de las pastillas que no servían para nada y de ese miedo que me acompañaba cada mañana al despertar. Me escuchó en silencio, con esa paciencia que solo dan los años, y cuando terminé, esbozó una leve sonrisa, como si supiera perfectamente por lo que estaba pasando. Se inclinó hacia mí y me habló en voz baja, como quien comparte un secreto de gran valor. «Yo pasé por eso mismo hace un par de años», me dijo, «pero encontré algo que me ha cambiado la vida». Intrigado, le pregunté de qué se trataba. Y entonces, por primera vez, en silencio, escuché estas palabras, sin saber si reírme o preguntarle si estaba bromeando. ¿Aceite de coco? ¿Ese ingrediente que alguna vez había usado para cocinar? ¿Ese que veía en las estanterías del supermercado? ¿Podía ser esa la respuesta a mis problemas de memoria? Antonio notó mi expresión de escepticismo y me explicó con más detalle. Me contó que durante generaciones, en muchos países tropicales, el aceite de coco había sido considerado un tesoro natural, no solo para la piel y el cabello, sino también para la mente. Me habló de sus propiedades, de cómo estaba repleto de unos compuestos llamados triglicéridos de cadena media, un tipo de grasa que el cerebro puede utilizar como fuente de energía de forma rápida y directa, especialmente en personas mayores cuyo cerebro ya no metaboliza bien la glucosa. Me dijo que había leído estudios recientes que apuntaban a que este aceite podía mejorar la claridad mental, la concentración e incluso la memoria a corto plazo. A pesar de su convicción, mi mente seguía llena de dudas. ¿Cómo era posible que algo tan simple, tan cotidiano, pudiera marcar una diferencia tan grande? Le pregunté si de verdad creía que una simple cucharada al día podía tener ese efecto. Y él, con una sonrisa de complicidad, me respondió: «No tienes nada que perder y quizás mucho que ganar». Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de darle vueltas a esa conversación. Y si, por muy increíble que pareciera, Antonio tenía razón. Al día siguiente tomé una decisión que acabaría marcando un antes y un después en mi vida. ¿Qué es exactamente este aceite y por qué ayuda a la memoria? Al día siguiente de mi charla con Antonio, me dirigí a una tienda de productos naturales de mi barrio. Fui directo al estante de los aceites y allí estaba, un frasco de cristal con unas letras grandes que decían «Aceite de coco virgen extra, prensado en frío». Lo tomé en mis manos, lo examiné, y aunque todavía albergaba dudas, lo compré y me lo llevé a casa. Pero antes de empezar a tomarlo, me senté frente al ordenador. Quería saber con exactitud por qué se suponía que este aceite podía ayudar a mi cerebro. Y lo que descubrí fue fascinante. Lo primero que entendí es qué hace que el aceite de coco sea tan especial. A diferencia de la mayoría de los aceites, está compuesto en gran parte por algo llamado triglicéridos de cadena media, o TCM. En términos sencillos, los TIM son un tipo de grasa que nuestro cuerpo procesa de una manera en lugar de pasar por el lento proceso digestivo de otras grasas, los TSARM viajan directamente al hígado. Y una vez allí, el hígado los convierte en unas moléculas de energía especiales llamadas cetonas. Y aquí viene la parte clave. Las cetonas son como un combustible de alto octanaje para nuestro cerebro. Normalmente nuestro cerebro se alimenta de glucosa, el azúcar que circula en la sangre. Pero, con el envejecimiento, el cerebro de muchas personas empieza a tener dificultades para utilizar esa glucosa de manera eficiente.
Es como si las células cerebrales se volvieran resistentes a su combustible principal. Y es entonces cuando empiezan a aparecer los problemas de memoria, la falta de concentración y esa sensación de niebla mental. Lo asombroso es que las cetonas pueden entrar en las neuronas y proporcionarles energía incluso cuando la glucosa no puede. Actúan como una fuente de energía alternativa, un plan B que revitaliza las células cerebrales y las ayuda a funcionar mejor. Esto no es una simple teoría. Existen estudios científicos que han investigado los efectos del aceite de coco en la función cerebral. Por ejemplo, leí sobre un estudio publicado en la revista Neurobiology of Aging, donde los investigadores encontraron que los TCM presentes en el aceite de coco podían mejorar la memoria en adultos con deterioro cognitivo. También descubrí el trabajo de la doctora Mary Newport, una médico cuya experiencia personal con el aceite de coco y la enfermedad de Alzheimer de su marido atrajo la atención mundial. Ella documentó cómo su marido, que sufría un deterioro cognitivo avanzado, comenzó a mostrar mejoras significativas en su lucidez, orientación y capacidad de recordar después de introducir el aceite de coco en su dieta diaria. Por supuesto, cada persona es un mundo y los resultados pueden variar. Pero leer esos testimonios, ver esos estudios y recordar el cambio radical que había visto en mi amigo Antonio, me dio una chispa de esperanza. Me dije a mí mismo, si existe una posibilidad, por pequeña que sea, voy a intentarlo. Así que ese mismo día, me serví una cucharada de aceite de coco virgen extra. La miré, respiré hondo y me la tomé. En ese instante, sin saberlo, estaba dando el primer paso hacia el cambio más grande que experimentaría en años. Que viví. Recuerdo perfectamente el primer día. Me levanté temprano, con esa sensación de confusión que ya se había vuelto mi compañera habitual. Fui a la cocina, miré el frasco de aceite y me serví una cucharada. Decidí tomarla en ayunas, antes del desayuno, ya que había leído que era una práctica común. El sabor era suave, con un ligero aroma a coco, nada desagradable. Durante los primeros días, con el tiempo, empecé a experimentar. A veces la mezclaba en el café cada mañana. Otras la añadía a mi avena o la usaba para cocinar unos huevos revueltos. Fue increíblemente fácil de incorporar a mi día a día. Los primeros días, para ser honesto, no noté grandes cambios. Seguía teniendo esos despistes tontos. Pero algo curioso ocurrió alrededor de la segunda semana. Una mañana, hablando por teléfono con mi hija, me preguntó por un antiguo vecino. Para mi propia sorpresa, respondí sin dudar. Ah, el señor Ernesto, claro. Tenía un pastor alemán llamado Bruno y siempre llevaba una gorra marrón. Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego mi hija dijo, entre risas, «Vaya, papá, ¿y desde cuándo te acuerdas tú de esos detalles?» Ambos nos reímos, pero yo me quedé pensando. Es verdad. Antes esto no lo habría recordado. En los días siguientes, cuando empecé a notar más pequeños, ya no necesitaba consultar la lista cada 2 minutos. Cuando hablaba con mis nietos, sus nombres acudían a mi mente sin esfuerzo. En las conversaciones podía terminar mis frases sin quedarme en blanco a la mitad. Pero el momento que más me impactó fue un domingo por la tarde. Estábamos toda la familia en casa y durante la comida empezaron a recordar un viaje que hicimos hace muchos años. De repente, yo, que llevaba meses siendo un mero espectador silencioso en esas conversaciones, empecé a relatar detalles que ni ellos recordaban. Les dije el nombre del pueblo, la marca del coche que teníamos y hasta la canción que cantábamos durante el viaje. Mi hija me miró con los ojos como platos. Mi yerno soltó una carcajada y dijo, «Abuelo, parece que has recuperado 10 años de memoria de golpe». En ese momento, comprendí que algo estaba cambiando de verdad. Era como si mi cerebro, poco a poco, se estuviera volviendo a encender. Y junto con la memoria, empecé a sentirme más tranquilo. La ansiedad que me acompañaba constantemente empezó a disiparse. Mi estado de ánimo mejoró. Me sentía más presente, más conectado, más yo mismo. Por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Otros hábitos que acompañaron al aceite. Ahora,
Quiero ser completamente honesto. Me di cuenta de que aunque para obtener resultados reales y duraderos, necesitaba abordar mi salud de una forma integral. Empecé con cambios pequeños pero significativos. Primero, la alimentación. Durante años comí sin pensar, abusando de los dulces, el pan blanco y la comida procesada. Mi primer paso fue reducir drásticamente el azúcar. Al principio fue difícil, pero poco a poco me acostumbré. También llené mi plato de verduras de hoja verde, memoria, sino porque empecé a sentirme con mucha más energía. Segundo, el ejercicio mental y social. Volví a los crucigramas y a la lectura de libros sencillos. Me propuse aprender una palabra nueva cada semana y usarla en mis conversaciones. Y lo más importante, me obligué a socializar más. Sé que cuando la memoria falla, uno tiende a aislarse por miedo a hacer el ridículo. Pero yo me esforcé en salir, en charlar con los vecinos, cada conversación era un pequeño entrenamiento para mi cerebro. Tercero, el movimiento. El cuerpo no puede estar sano si no se mueve. Empecé con paseos cortos, apenas una vuelta a la manzana. Con el tiempo, llegué a caminar media hora diaria sin cansarme. El aire fresco, la luz del sol, el simple hecho de mover las piernas, todo contribuía a despejar mi mente. Y por último, el sueño. Antes, dormía mal y poco. Establecí una rutina. Acostarme y levantarme siempre a la misma hora, apagar todas las pantallas una hora antes de dormir y leer un poco o tomar una infusión relajante. Un buen descanso nocturno hacía que al día siguiente mi mente estuviera mucho más clara. Hoy puedo afirmar que no fue solo el aceite. Fue la suma de todos estos hábitos. Porque cuando se trata de recuperar el bienestar, no existen las soluciones mágicas. Es un cambio de vida, día precauciones a día. Importantes y créeme, antes de probarlo. El esfuerzo merece la pena. Ahora, antes de que salgas corriendo a comprar una botella de aceite de coco, quiero hacer una pausa importante, porque aunque a mí me ha ayudado enormemente, quiero ser muy claro. No todos los aceites son iguales, y no todo el mundo debería tomarlos sin informarse primero. Lo primero y más importante, la calidad del aceite. Cuando hablo de aceite de coco, me refiero exclusivamente al virgen extra. Evita los aceites refinados, y, si es blanqueados o procesados químicamente, ya que han perdido la mayoría de sus propiedades beneficiosas. Lee bien la etiqueta. Segundo punto, y esto es crucial. Consulta siempre con tu médico antes de empezar. Cada cuerpo es un mundo, y aunque el aceite de coco es natural, podría no ser adecuado para todos, especialmente si tienes problemas de salud preexistentes como el colesterol alto o alguna enfermedad hepática. Yo mismo, antes de empezar, hablé con mi médico de cabecera. Le expliqué lo que quería hacer, y él me hizo unos análisis para asegurarse de que todo estaba en orden. Tercero, no te excedas con la cantidad. Recuerda que es una grasa y tiene muchas calorías. Para mí, una cucharada al día fue suficiente. Algunas personas empiezan con media cucharada para que el cuerpo se acostumbre. Si tomas demasiado, podrías tener molestias digestivas. La clave es empezar poco a poco. Quiero ser totalmente transparente. Esto no es una cura milagrosa. El aceite de coco no va a borrar años de deterioro cognitivo de la noche a la mañana. Es un complemento dentro de un estilo de vida saludable. Los resultados no llegaron de un día para otro, pero fueron reales y sostenidos en el tiempo. Así que, si decides probarlo, hazlo con responsabilidad. Hoy, después de todo este viaje, puedo decir con la mano en el corazón que, a mis 80 años, he vuelto a sentirme dueño de mis recuerdos. Hace solo un año, había momentos en los que el miedo me paralizaba, susurrándome que estaba perdiendo partes de mí mismo. Pero hoy, las cosas son diferentes. Recuerdo los cumpleaños, cuento historias de mi juventud y, sobre todo, he recuperado esa claridad mental que tanto echaba de menos. No fue un milagro. Pero lo que sí puedo decirte es que nunca es tarde para cuidarse. A veces, un pequeño cambio, un nuevo hábito, es todo lo que se necesita para empezar a ver la luz al final del túnel. En mi caso, fue una cucharada diaria de un aceite natural, junto con la decisión de no rendirme.
Y si yo pude, tú también puedes. Si estás viendo este video y has notado que últimamente los olvidos son más frecuentes, o si tienes un ser querido que está pasando por lo mismo, quiero que te quedes con este mensaje. No dejes nunca de buscar formas de sentirte mejor. A veces las soluciones están más cerca y son más sencillas de lo que imaginamos. Ahora me encantaría saber de ti. Cuéntame en los comentarios, ¿has probado algún remedio natural para la memoria? ¿Te gustaría que en un próximo video hablara de otros alimentos o ejercicios para mantener la mente activa? Tu experiencia puede ser de gran ayuda para otros. Y si este video te ha aportado algo, si te ha dado una pizca de esperanza, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás los próximos videos donde seguiré compartiendo todo lo que he aprendido en este camino hacia una mente más fuerte y lúcida. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Te mando un abrazo inmenso y nos vemos muy pronto en el próximo video.